Biblia contiene 1189 capítulos. 929 capítulos en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo. Distribuidos en 594 capítulos antes del Salmo 118, dando tips nomás para que le dé sabor y le guste este tema. Y hay 594 después del Salmo 118. El centro de la Biblia es el Salmo, esto lo aprendí hace poquito nomás, 118:8. Ahí está el centro de la Biblia, es el versículo, ¿te acuerdas? Rodrigo se ríe y todos nos quedamos sorprendidos. Bueno, lo verifiqué, Rodrigo, ¿ok? ¿Y saben qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Está en el centro de la Biblia, ¿no? Así como me acordé mucho de esto porque me hizo sentido, porque nosotros colocamos una Biblia en el centro del edificio. Entonces hicieron ahí las coordenadas, o sea, puede que esté corrido, no sé, pero puede que esté exacto. No importa eso. El capítulo 29 de Job es el centro del Antiguo Testamento y el capítulo 8 de Romanos es el centro del Nuevo Testamento. Y si uno lee el 29 de Job y el 8 de Romanos, se parecen un poco, ¿no? Son curiosidades. En el caso de Job, habla de su mejor época. En Romanos 8, de vivir en el Espíritu, después de ese terrible capítulo 7 de Romanos. El Antiguo Testamento termina con una maldición, lo verifiqué. Y el Nuevo Testamento termina con una bendición. Si quieren lo chequean ahí, Malaquías, los últimos versículos de Malaquías, termina así. Y Apocalipsis con cielo nuevo y tierra nueva. Según algunos estudiosos, otro tips, otra curiosidad, el libro de Isaías es muy particular, es como la Biblia en miniatura. Tiene 66 capítulos, igual que los 66 libros de la Biblia. El primer capítulo comienza con el pecado, igual que en Génesis, y la desobediencia del hombre. El capítulo 40 de Isaías aparece Juan el Bautista, diciendo, he aquí yo que clamo en el desierto. Y el libro 40 de la Biblia es Mateo, que comienza igual, con esa misma predicación de Juan el Bautista. ¿Qué les parece estos tips? También el libro de Isaías se puede dividir en dos grandes partes. Del 1 al 39, igual que el Antiguo Testamento. Y del 40, hoy se me acaba la batería, del 40 al 66, 27 libros. Estos 27 libros se pueden dividir en 3 grupos de 9. Estoy hablando de Isaías. ¿Ok? Voy a ver si recupero la batería. ¿Ok? O sea, del 40 al 48 sería un grupo, del 49 al 57 sería otro grupo, y del 58 al 66, estoy hablando de Isaías, otro grupo. El centro de estos 3 grupos es Isaías 53. O sea, curiosidades. Tengo que decir, sí, que el versiculado de la Escritura fue en el siglo XV. No se escribió originalmente en versículos, sino que esta forma de escribirlo apareció en el siglo XV para facilitar la lectura. Pero es curioso estas coincidencias. Doy estos datos no porque sea central en el tema, sino que quiero que logren apreciar el valor o la dirección cuando decimos que toda palabra, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Es así, ¿ya? Y es cosa de investigarlo un poco y nos vamos a dar cuenta. La pregunta que quiero plantear ahora es, ¿Jesús habrá ocupado la Escritura? ¿Habrá sido importante para Jesús la Escritura? ¿Dijo algo? Ahí está. Veamos qué dice Jesús sobre la Escritura. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Cuando dice aquí la ley y los profetas, la ley se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco o la Torá para los judíos. Y los profetas, lo que nosotros entendemos como todo el Antiguo
Testamento. Cuando dice esta frasecita aquí, no vengo a abolir la ley y los profetas, se está refiriendo a toda la Escritura. Dice, no he venido a abolir, a hacerla desaparecer, las Escrituras, podríamos decir, la Biblia, podríamos decir. No he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, también se refiere a la Escritura, hasta que todo haya sido cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así será, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Lucas 16:6. La ley y los profetas, otra vez el concepto de escritura, se proclamaron hasta Juan. Y hay un quiebre, digamos, histórico. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino y todos se esfuerzan por entrar a él. Es más fácil que desaparezca todo, la tierra, el cielo y todo, que caiga una sola tilde de la ley. Es posible, sería posible, en esta mentalidad de Dios, en esta frase de Dios, que todo se destruya, que el universo completo se caiga, pero su palabra jamás caerá. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es tan sólida, es más sólida que la materia, que la energía, que todo. ¿No? ¿Se entiende? No los quise anotar, pero son abundantes las citas que usa Jesús en referencia a la Escritura. Habló de todo, habló de Moisés, de Abraham, de Noé, todas las citó, todas las citas las ocupó para su propia enseñanza, aparte de otras técnicas como las parábolas, etc. ¿Okay? Pero citó, Jesús utilizó la Escritura como medio de enseñanza. En todos los evangelios aparece él hablando, citando la Escritura como parte de su enseñanza. Miren lo que dice aquí Juan 8:31. Ahí me quedé atrás. Eso. Ahí estamos, creo. Dice algo terrible, o no tan terrible, una verdad absoluta. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, una cosa es creer, hasta ahí bien, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Wow. O sea, la palabra no es un accesorio, no está así citada o está escrita por nada o para nada. Pareciera ser de que hay discípulos verdaderos y hay discípulos no verdaderos. Me parece que aquí Jesús establece el borde o el margen o la frontera entre uno y otro. Pareciera ser que hay discípulos que no permaneciendo en su palabra se constituyen en falsos discípulos. Y hay discípulos que sí permanecen en su palabra, esos sí son verdaderamente sus discípulos. Es grave, ¿no? Es grave porque quiero hacer una crítica, le dije casi a la mitad. Si esto es así, que es así, porque Jesús lo dice, ¿cuántos de nosotros caemos en una o en otra categoría? En la práctica, en la verdad, en lo cotidiano, digamos. No, o sea, no es venir a la iglesia y eso te hace discípulo. Tampoco te hace discípulo tener un discipulador. Por supuesto que es parte, venir es parte, tener un discipulador es parte, es necesario, es imprescindible, pero si no permanecen en su palabra, en lo que él dice, no son verdaderamente sus discípulos. Mira, Primera de Juan, este ya peor,
Si nos salváramos un poquito del otro, de aquí, 1 Juan 2, 4 y 5. Mira lo que dice. El que afirma, o sea, el que está seguro, el que se para aquí, y yo le paso el micrófono y le digo, reconoce si lo conoces o no lo conoces. Se lo paso a alguien. Viene para acá y dice, yo lo conozco. Él afirma que lo conoce, pero, el famoso pero, no obedece sus mandamientos. Ese es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Aquí está la respuesta a la pregunta original. ¿Cómo sabes tú que estás unido a Él? ¿Cómo sabes? Es una pregunta que debemos hacernos. Basta con decir, lo conozco, tuve una experiencia por ahí, oré, repetí una oración en una plaza, en una casa. Vamos a dejar fuera, no fuera del tema, no fuera del contexto, lo de la obediencia, que ya hemos dicho harto ya de eso. Nunca vamos a decir lo suficiente, pero ya hemos abordado el tema de la obediencia. ¿Pero obedecer qué? Esa es la pregunta aquí. ¿Obedecer qué? Y es interesante que une el amor con la obediencia aquí, a su palabra. ¿Entienden? O sea, el amor es demostrable, es palpable, es concreto, tiene una medida. Hay un termómetro que podemos aplicar a nuestro amor que decimos tener por Dios. El termómetro está, que es su palabra. El asunto es cuántos se ocupan de la palabra. Y esto no tiene que ver con gente, uno no puede decir, bueno, la palabra o la lectura de la palabra es para los que les gusta leer, ¿no? O los cabezones, los intelectuales, los que son inteligentes, o no sé si inteligentes, pero no es para mí. El punto está en que el amor se manifiesta plenamente en la vida de que obedecen, ¿qué? ¿Pueden decir? Su palabra. ¿Obedecer qué? Ya hemos dicho el tema de la obediencia, no me voy a referir a eso. Juan 14, 23, sigue Juan con la misma, ¿no? Le contestó Jesús, al que me ama, el que me ama, obedecerá mi. O tienen frío o están durmiendo. Les contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra. Clave, ya no vamos a referirnos a la obediencia. Y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. O sea, aquí ya sigue metiendo más la pata Juan. Porque ¿sabe de qué se trata? ¿Sabe lo que está diciendo aquí Juan? El que rechaza la palabra, rechaza al quien lo envió. Eso está diciendo aquí. O sea, ni siquiera Jesús dice que Él está hablando algo propio. No está diciendo, me desobedecen a mí. O sea, están desobedeciendo o no están recibiendo, y vuelvo a tocar el último tema que toqué del rechazo a Jesús. Y es posible que nosotros rechacemos a Jesús toda vez que no obedecemos sus palabras. Y es peor, el escenario, la verdad teológica, por decirlo así, es peor. Rechazamos al que lo envió. ¿Quién envió? El Padre. Y hace esta unión entre amor y obedecer la palabra. El que me ama no es el que canta, por muy bien que canten o cantemos.
No tiene que ver con conductas de ese tipo. Tiene que ver con obedecer algo, un contenido preciso. No es una obediencia ciega, torpe, tonta, ingenua, infantil. No, se trata de una obediencia muy concreta, muy establecida. Se trata de obedecer su palabra. Y el que no lo ama, no obedece. Algunos dicen, yo no conozco nada de la Biblia, no sé nada de la Escritura, pero amo al Señor de una manera impresionante. Están diciendo todo lo contrario a lo que dice aquí. No se puede amar genuinamente a Dios si su palabra no está colocada en el centro de nuestro interés y atención cotidiano. No nos engañemos. No amo a Dios porque vengo y hago algo o porque tengo un servicio particular. Es muy necesario que hagamos servicio de todo tipo, social, diaconía, etc. Muy importante. Pero lo que marca el amor a Dios tiene que ver con este contenido, obedecer algo muy concreto que es su palabra. ¿Estamos? ¿Cómo sabes que tu vida está bien? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que estás caminando en el camino angosto que te lleva a la eternidad con Dios? ¿Cómo sabes? Si no conoces la Escritura, no tienes cómo saber eso. La Escritura nos ayuda a eso, a saber cómo andar. ¿Cómo sabes que lo que haces o lo que no haces está correcto o incorrecto? ¿Qué juicio haces? ¿Tu cultura, tu formación familiar, la profesión que tienes? ¿Qué? ¿Dónde está tu piso? Vamos al siguiente. Bueno, algunos beneficios, va a ser bien breve esta predicación porque tenemos frío. ¿Sí? Algunos beneficios de la Escritura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Déjeme decirle algo, no hay conversión de personas si no es por su palabra. Cuando una persona se expone constantemente a su escritura, a la verdad bíblica, si no lo hace, no hay conversión. Si lo hace, hay conversión. Muchas veces chocamos con gente, decimos, pero le falta, nosotros tenemos una broma o un dicho, le falta reino. Decimos, a este hermano le falta reino. O sea, no entiende nada. Digamos. Le falta reino. O sea, una frase ahí que nosotros manejamos, los que entienden se están riendo. Los otros, después les explicamos que le falta reino. Decimos, no, a este hermano le falta reino. Uno le dice algo y el tipo se encrispa, le falta reino. O, no sé, cosas. No voy a decir qué cosas, pero... La cuestión de este versículo es que la vía o la manera, lo que en teología se denomina medio de gracia, que Dios proporciona a las personas para que se conviertan, para que el corazón se convierta, no se convenza de algo, sino que se convierta, viva una vida completamente nueva, transformada, tiene que ver con la exposición que ella tiene con la Escritura. Si no hay Escritura, no hay conversión. Esté 20 años en los grupos, o venga 20 años para acá, o puede cantar arriba, o puede servir donde sea, pero si no hay una exposición constante, permanente, de la Escritura en su vida, no hay conversión, porque la ley de Jehová es la que convierte el alma. No hay otro método.
Y la palabra es tan perfecta que es capaz de hacer de personas sencillas como nosotros, personas sabias. No coaching. No se está refiriendo aquí sabios coaching, ¿no? Sino que sabias, porque saben dónde están, saben a dónde van, lo que leyó hoy día Hernán. Qué tremenda palabra esa, deberíamos tenerla escrita y colocada en algún muro de nuestra casa o ahí en el refrigerador. La tremenda esperanza que tenemos. Nos hace sabios para vivir, nos hace sabios para tomar decisiones, para saber si estamos en el camino angosto o estamos en el camino ancho. ¿Cómo sabes que lo que haces está bien? Repito la pregunta. ¿Cómo sabes? No es posible saberlo sin tener un conocimiento profundo. No estoy hablando aquí de cabezones bíblicos, no estoy hablando de cabezones bíblicos, ¿no? Estoy hablando de personas que de verdad exponen su propia vida a lo que la Escritura nos enseña. La Biblia es tan perfecta, y esto es muy importante porque si Dios es sabio y es perfecto, también su palabra es perfecta, y si Dios es autoridad, la palabra también es autoridad. Es inerrante, creo que el término, ¿no? No tiene errores, y esto quizás debe ser una de las afirmaciones controversiales. Decir que es inerrante, que no tiene errores, a pesar de que hay unas versiones que dice una cosa y dice otra en otra, pero si uno lee la Escritura completa un par de veces y tiene el panorama bíblico completo, sabe lo que hemos hecho ese ejercicio en la vida, de leer un par de veces la Escritura, así de tapa a tapa, sabemos que no hay contradicciones en la Escritura. Lo que dice en Génesis del Cordero está dicho en Apocalipsis, en Isaías, en Salmo, en los Evangelios, en la misma imagen. No hay errores, por lo tanto su palabra es una palabra perfecta, y porque Dios es perfecto y su palabra tiene autoridad, porque Dios es la suprema autoridad del universo. Otro beneficio maravilloso, si nosotros hiciéramos el ejercicio de leer trozos, como lo hizo Hernán hoy día, o versículos, es una verdad que nos santifica. O sea, después de leer Tesalonicenses, lo que leyó Hernán ahora, ¿qué vamos a confiar en un gobierno? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En un gobierno? ¿En una persona? ¿En la carrera que yo tengo? ¿En la profesión que yo tengo? ¿En la plata? ¿En el dinero que tengo? ¿En la casa que tengo? ¿O mi esperanza está puesta en que Él vendrá, nos sacará, nos rescatará? Y esa promesa que comienza en Efesios 1, que nos llamó desde la eternidad pasada y que su propósito con nosotros es llevarnos a una eternidad futura con Él, nos santifica, nos ayuda. Esto es lo que quiero. Después de leer Tesalonicenses, esto es lo que yo quiero vivir, para allá voy. Si tengo pega, bien, si en este trayecto de vida, como decía Hernán, tengo alguna contrariedad, o pierdo la pega, o paso hambre, o me pegan porque predico, lo que sea, ¿qué importa? La esperanza está puesta adelante y es maravillosa. Esta es una obra de santificación, su palabra es santificado, es la verdad, tu palabra es la verdad. Yo estoy seguro que esta frase no es un verso nerudiano. Estoy seguro que Jesús decía algo así como, ¡santifícalos! Aquí no hay exclamaciones, pero estoy seguro. ¿Sabe por qué estoy seguro? Porque yo lo hago con los que están en el grupo en casa. No saben ellos, pero santifícalos. Pero es un gemir de adentro. Jesús está diciendo ahí, santifícalos. Es la verdad. Tu palabra es la verdad. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. No es santifícalos en tu verdad. Así
como académico, ¿no? Como un verso. ¿Cómo termino el verso? Ah, tu palabra es verdad. Está bien, termina bien el verso, ¿no? Rima. No. Santifícalos. Es la verdad. Tu palabra es la verdad. Estoy seguro que Jesús lo decía así. Estoy seguro que oraba así, de esta manera. Cualquier persona que está de verdad interesada en la vida de otro, entiende lo que estoy diciendo y entiende cómo lo estoy leyendo. ¿O no? Santifícalos. Es la verdad. Tu palabra es la verdad. No es un verso bonito que se le ocurrió ahí, voy a escribir algo que rime. No. Yo no sé cómo leer la Biblia, de verdad. Yo no sé cómo, cuando la leen. No sé cómo. Yo creo que pasan así y no sé. Otro beneficio. Hizo además Jesús, Juan, termina en el 21, pero aquí ya está terminando el Evangelio de Juan, y escribe lo siguiente, como una síntesis de la intención de escribir Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Okay, hay muchas cosas que hizo Jesús que yo, Juan, no las escribí. 31. Pero estas se han escrito para que creáis. La intención de escribir la Escritura es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Sabe cuál es mi dolor? Que la Escritura está arrumbada en un mueble. Y no le damos el valor. No le damos el valor. Y está escrita para esto, para que crean. Que la fe viene por el oír la palabra, y creer nos trae vida. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para esto fue escrita la Escritura. Por lo menos Juan lo confiesa, digamos, abre un paréntesis ahí de sinceridad, probablemente de desconsuelo quizá, o entiendan que la Escritura no es que yo quiera hacerme famoso escribiendo, no es como Coelho que vende libros, no, era para que creamos y en esa fe, en ese creer, tengamos vida. La pregunta es, ¿creen? ¿Tienen vida? Si están lejos de la Escritura, ¿pueden creer? ¿Pueden tener vida? Un ejercicio de honestidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la demanda apostólica en este caso? Pero profundamente arraigada en la enseñanza de Jesucristo, su maestro a los discípulos. Segunda de Timoteo 4:1. Miren la urgencia con que escribe Pablo. Te encarezco. Encarezco es como casi obligar, es como zamarrear. Hazlo, por favor, hazlo. Cosas así. Perdón, Julito. Pero algo así, era para graficar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, ya más importancia, te encarezco delante de Dios. Ya, agreguémosle más peso del Señor Jesucristo. O sea, no es simple la cuestión. Que juzgará, o sea, sigue Pablo así súper grave. Una cuestión así, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, una cuestión más grave no puede ser. En su manifestación y en su reino, 2.
que prediques la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Eso está diciendo Pablo. Perdón, para que no te sentís más adelante. Que inte fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y, mi opinión, doctrina. Ay, a todos los que les cae mal la doctrina, ay, lo ponéis color. Bueno, esa es la manera de redarguir, reprender, exhortar. Redarguir es refutar o convencer con argumentos que lo que algo está haciendo una persona es un pecado o lo que no está haciendo una persona es pecado. Eso es redarguir. Convencer con un argumento claro de que alguien está haciendo un pecado o lo que no hace es un pecado. La Escritura dice, orad sin cesar. El que no ora, ¿está en pecado o no está en pecado? La Escritura dice, orad sin cesar. Cuando pasa un tiempo largo sin orar, ¿estás en pecado o no estás en pecado? No estás haciendo, en ese caso, algo. Yo, con la Escritura, con la doctrina, tengo que convencerlo con un argumento, lo estoy redarguyendo para que cambie su actitud. ¿Sí? Reprender es censurar o mandar. Déjate de hacer esto. No lo hagas más. Corta con esta cuestión. Exhortar es llamar, invitar, alentar. Dale, hermano, anímate. Lo que decía Tesalonicenses hoy día, ¿no? Anímate, hermano. Cristo viene pronto. No importa lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, pasaremos una eternidad con Él. Y eso nos debe animar y nos debe alentar. Y sigue adelante. Sigue, hermano. Pablo le dice a Timoteo, joven pastor, redarguye, reprende y exhorta. Es difícil aceptar la corrección, que nos digan lo que tenemos que cambiar, pero no importa cuánto duela la verdad, debemos estar dispuestos a escucharla de manera que nuestra obediencia a Dios sea mucho más completa y mejor. ¿Sí? Algo más. Voy a añadir algo más. Segunda de Timoteo 3:14. Este es el versículo clásico, ¿no? Refiriéndose la Escritura a sí misma. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Probablemente se estaba refiriendo a su familia, a su abuela, a su madre cristiana de Timoteo, y que desde la niñez ha sabido la Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, no coaching, sino que sabio, pero para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, repite los conceptos, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La preparación de un obrero capacitado, útil, es con la Escritura. No hay otro piso, no hay otra plataforma. Yo quisiera que pudiéramos valorar hoy día este tremendo libro, este maravilloso libro. Maravilloso. Y la obra la tenemos que hacer todos. Efesios 4, algún día podremos explicar eso. Todos tenemos que hacer la buena obra, que abarca mucho más que predicar, que es bastante más que eso. Pero la única preparación válida, genuina, útil, la encontramos solo en la Escritura. ¿Sí? ¿Cuál es mi crítica? Viene mi crítica hoy día, ahora.
y ni mi crítica. Y hablo como docente, este terrible defecto. Nos falta, voy a incluir, nos falta mucho más estudio y lectura de su palabra. Deberíamos ser conocidos como lo era el pueblo de Israel, como el pueblo del libro. Así eran conocidos ellos. Entre los pueblos, entre las naciones, a los judíos le decían el pueblo del libro. El libro era central en su cultura, en su religión, etc. Pasa lo siguiente. Los que no saben o saben poco, no aprenden. No aprenden. Porque les falta conocimiento para seguir aprendiendo. Esto lo he visto en los 15 años de clases que llevo. Chiquillos que llegan a tercero medio, segundo medio, que tienen tremendos vacíos escolares para atrás, tremendos vacíos de escolaridad, de contenido, matemática, biología, lo que sea, y es imposible que aprendan cosas nuevas si no tienen dominio mínimo para atrás. Y mi crítica aquí a nuestra comunidad es que nos falta mucho más preparación. ¿Saben dónde uno se da cuenta? El que sabe poco se aburre. El que sabe poco se aburre. Si usted lleva a un joven o un adulto o quien sea a una conferencia importante y el tipo no tiene conocimiento suficiente, el tipo se aburre. Y es lo que pasa aquí, se aburren. ¿Entiende? Pero los que saben más, los que tienen un background, los que tienen un fondo, digamos, cultural, por decirlo así, bíblico, son personas que sí pueden aprender mucho más. Tienen mejores posibilidades de entender o comprender lo que se está enseñando cuando hay un background, cuando hay un fondo bíblico. Y allí, creo, tenemos un gran déficit. Un gran déficit. La gente se aburre, la gente no entiende, porque no tiene idea ni dónde están los libros. Quiero leerles una historia. Ahí está mi crítica. No sé si se entendió, pero bueno, no importa mi crítica. Nehemías 8. Si alguno lo tiene por ahí, lo puede buscar. Un libro categorizado como históricos. Y para mi gusto personal, esto es una opinión muy personal, un gusto personal, para mí este capítulo 8 debe ser el capítulo más conmovedor en la Escritura. Más conmovedor. Siempre criticamos mucho al pueblo de Israel porque son desobedientes, rebeldes, etc. Le encontramos todos los defectos como si nosotros fuéramos mejores que los judíos. Somos igual de desobedientes que ellos. Pero quiero leer Nehemías 8, un poquito largo, pero yo lo voy a leer. Los que puedan seguir la lectura lo hacen. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, algo así como 100.000 personas, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Fíjese lo que dice aquí. Ya habían reconstruido el templo, algo así como 40 años antes. Ya habían en Nehemías reconstruido los muros de Jerusalén. Ya estaba la infraestructura. Me acordé tanto de este edificio. La cuestión no es el edificio. Está todo reconstruido. Y el pueblo, 100.000, a veces decimos, no, que unirnos a nosotros somos 150. Y aquí 100.000, dice, estaban como un solo hombre. Y mandan a llamar a Esdras. Esdras es un escriba que lean capítulo 7 de Esdras, el libro anterior.
Y ahí se van a encontrar las claves de este Edra, un maestro, una persona que se metió a la escritura y indagaba, y dice diligentemente. Lo mandan a llamar a él y le dicen, tráete el libro de Moisés. Tráete el libro de Moisés. La escritura. ¿Ah? Y el sacerdote Edras trajo la ley, se refiere a la escritura, a todo el Antiguo Testamento, no a los 10 mandamientos, sino que a todo, el Pentateuco. Trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, 1 de julio. No es exactamente julio, pero como estamos cerca. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, 6:30 de la mañana, hasta el mediodía, las 12, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Recuerda que el libro de la ley se refiere a la escritura completa, lo que en ese momento era la escritura. Y el escriba Edras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para eso, y junto con él estaban Matatías, Sema, no los voy a nombrar a todos, pero 7 escribas para allá, 7 para acá. Abrió pues Edras, verso 5, el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ahí está la imagen. Bendijo entonces Edras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabía, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Jesobadel, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la escritura. ¿Bien la imagen? Edras se para, comienza a leer la escritura a las 6 de la mañana, termina a las 12, después los 7, los 14 escribas empiezan a enseñar uno por uno al pueblo qué significaba, le colocaban el sentido, explicaban la escritura, enseñaban a todos los que podían entender, hombres y mujeres, y a todos los que podían entender, es decir, de como 14 años para arriba, los niños estaban ahí. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, o sea, explicaban, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Edras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Imagínense la escena. Edras explicando, abriendo después de varios años, este texto estaba perdido, después de varios años, ya reconstruido Jerusalén, reconstruido el templo, la infraestructura estaba, abre la escritura, empieza a leerla, y el pueblo lloraba, porque estaban entendiendo lo que la escritura decía. Qué conmovedor. 9, y Nehemías, 10, y luego les dijo, vayan, coman grosuras y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, cállense, porque es día santo, y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y beber,
y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Se dan cuenta de la situación? Para mí, repito, es un gusto personal. Para mí es una de las porciones más conmovedoras ver un pueblo que después de escuchar por muchos años la ausencia de la Escritura, se encuentra con la Escritura, con la exposición, con 14 ministros, yo creo que son los encargados de grupos, explicando, mira, esto dice aquí, te lo explico otra vez, ¿lo entendiste? Mira, esto es así, y el cordero significa esto, y esto es esto, otro. Lo explicaban, lo enseñaban, y la actitud del pueblo es de sorprenderse, de decir, wow, aquí hay vida, que hay una palabra que nos da vida, que nos salva, y una valorización de la palabra a tal punto que el pueblo lloraba, y los sacerdotes le tenían que decir, pero no se entristezcan, es un día santo, es un día agradable, Dios se manifestó, vayan a comer, vayan, beban, y si hay alguno que no tiene nada, llévenle un poco y disfruten, gócense, porque la palabra ha sido restablecida, colocada en un primer plano en su vida. El asunto es, ¿tiene ese valor la Escritura para nosotros? Está en el centro de nuestra atención, no digo el centro de la vida, el centro de nuestra vida es Cristo. O sea, no estoy enseñando aquí logo, no sé, ¿cómo se llamaría? Logo cristianismo, no estoy diciendo que veneremos a la Escritura. Estoy diciendo, tengamos como valor importante de nuestro interés cotidiano la Escritura. Mi temor es que no tiene un lugar preciado para nosotros. No está ocupando un lugar preponderante en nuestra biblioteca. Como Oliver nos enseñaba, ¿se acuerdan? Ese paseo que hacía Jesús por el corazón, y un lugar era la biblioteca, y capaz que la biblioteca esté en los mismos 100 o 200 libros que tenemos en nuestro background. Esa biblioteca tiene que disminuir, hermano, y tiene que ser reemplazada por la Escritura. Eso es lo que tiene que pasar en concreto. Esta es la historia de un avivamiento genuino. Aquí, y sigue, lean el capítulo 8, termínenlo de leer, los tipos empiezan a dar cosas, hay un tremendo avivamiento espiritual a raíz de este descubrir, de colocar, reinstalar la palabra en un lugar de importancia, de atención en nuestra vida. Es más, me atrevo a decir, también, esta es una opinión personal, no habrá ningún despegue espiritual, ni avivamiento espiritual en tu vida personal, ni de la iglesia, si no volvemos a colocar su palabra en el centro de nuestra atención e interés. El capítulo 8 de Nehemías es la historia de un verdadero avivamiento espiritual. Se ha escrito miles de libros de avivamiento, de verdad. No los compre. Y ocurre después, y esto es interesante porque este capítulo 8 ocurre después de reconstruir los muros, de restaurar el templo, porque el avivamiento no tiene que ver con la infraestructura, no tiene que ver con el edificio, tiene que ver con el encuentro personal que tenemos con la Escritura y colocar y darle el valor que corresponde a su palabra. Solo los que tengan hambre insaciable por su palabra y den el valor que merece la Escritura, seguro van a experimentar una nueva
etapa en su vida cristiana. Se los aseguro. Se los aseguro. Se los doy firmado. Nos falta hambre. No sé si está escrito. Ahí está. Nos falta hambre. Falta un anhelo. No digo de irse a meter en un centro teológico, no estoy diciendo eso. No está malo, no digo que no soy quien para decir que sí o que no. Estoy diciendo colocar a su palabra, a su escritura, en el centro de nuestro interés. No en el centro de nuestra vida, porque el centro de nuestra vida es Cristo, pero en el centro de nuestro interés. Y siento que nuestra preocupación, nuestra ocupación, nuestro interés por la escritura es baja. Y yo no sé cómo están evaluando su vida, no sé cómo saben si están bien o están mal, no sé cómo podemos decirnos si somos discípulos, si ni siquiera manejamos un poco la escritura o no tenemos un hábito instalado, genuino, de leerla, de escudriñarla, de escucharla, de estar constantemente poniendo mi vida, no juzgando a los demás, porque eso no tiene nada que ver, pero yo poniéndome frente a la Escritura, frente a lo que dice. Los que han crecido y los que van a crecer tienen en alto valor, en alta estima este maravilloso libro. Los que no le dan ningún valor, sus vidas transitan muy lentamente.